a comenzar la plática del día de hoy, de esta semana, que es la parte llamada Jethro, ¿verdad? Que es el nombre Jethro o Jetro o Yitro, ¿verdad? Diferentes pronunciaciones, ¿verdad? Que se le da, pero es propiamente ahora el nombre del suegro de Moisés. Por eso lleva el título esto. No toda la parashá tiene que ver con él, nada más la parte del comienzo, ¿no? Digamos un tercio de la parashá, más o menos, o la mitad, se trata de este personaje, ¿verdad? Y ya lo demás tiene que ver con el evento del Sinaí, ¿verdad? Con el comienzo de los eventos en el Sinaí. Esta parashá, esta porción bíblica, está basada en el libro de Éxodo, capítulo 18 al capítulo 20 del libro de Éxodo. O sea, capítulo 18, 19, 20 y 21. En el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 7, 6. Capítulo 9, verso del 5 al 7. El libro de Mateo, capítulo 5, 21 al 30, 15 del 1 al 11, 19 del 16 al 30. El libro de Marco, capítulo 7, verso del 5 al 15, capítulo 10 del 17 al 31. El libro de Lucas, capítulo 18, del 18 al 30. El libro de Hechos, capítulo 6, del 1 al 7. El libro de Romanos, capítulo 2, del 17 al 29. Del 13, capítulo 13, del 8 al 10. El libro de Efesios, capítulo 6, versos del 1 al 3. Y miren, aquí aparecen las dos epístolas para dos discípulos de Pablo. El primera es Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 14. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Y el libro de Tito, o la carta a Tito, capítulo 1, verso del 5 al 9. El libro de Hebreos, capítulo 12, del 18 al 29. El libro de Santiago, del capítulo 2, del verso 8 al 13. Y primera de Pedro, del 2, capítulo 2, verso del 9 al 10. Entonces trae mucha lectura, ¿no? Recordemos, ¿verdad?, que lo ideal es que la estemos estudiando en casa, ¿verdad? No solamente aquí, ¿verdad?, sino que cada persona, cada familia la estudie en casa también, ¿verdad? Eso es lo ideal, lo que se debe hacer. Muy bien, pues vamos a comenzar y nos vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 18. El contexto del libro de Éxodo en el que estamos ahorita, con el capítulo en el que estamos, tiene que ver con que recordemos que Israel ya salió de la tierra de Egipto, ¿verdad? Pero es bien importante, ya lo hemos estado viendo, ¿no? Que se tiene que llevar una secuencia de los hechos, de los sucesos, del proceder de Dios. Se tiene que llevar una secuencia en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros estudios, para darnos cuenta por qué Dios actúa así, asá, esto sí, esto no, etcétera, ¿verdad? Y recordemos entonces que hubo a este pueblo que el Señor sacó de Egipto, el inicio de su jornada, porque eso es lo que hay que entender, porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Otras veces, y lo vamos a volver a ver. Cuando este pueblo es sacado de Egipto, no es sacado de Egipto y aparece instantáneamente en la tierra de la promesa, en la tierra de reposo, en la tierra de Canaán, ¿verdad? No aparece instantáneamente ahí, ¿verdad? No vienen unos carros de fuego y los bajan allá. No sucede eso, ¿verdad? No sucede eso. Sino que se nos muestra
que ese fue el inicio de una jornada, de un trayecto, de un camino, de un caminar. Eso inicia con el evento de participar del Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Con eso inicia ese viaje. Es la puerta con que se accesa a ese viaje. ¿Sí? Es el evento que te da el número para que te enlistes en ese viaje. Te da un número y te da un lugar. De hecho, la Escritura dice que hubo una lista, ¿se acuerdan? Que fueron enlistados, ¿verdad? Y de esa lista, solo Caleb y Josué llegaron al final. ¿Se acuerdan? Todos los demás habían probado del Cordero, habían comido de él, habían iniciado el viaje, pero en el camino no prevalecieron, sino quedaron tendidos en el desierto, quedaron muertos, porque resistieron a Dios ese trato que él iba a hacer con ellos para llevarlos. Resistieron a ese trato y entonces pues no pudieron cruzar. Solo cruzaron aquella nueva generación, aquellos que nacieron en ese trayecto. Los que ahí nacieron, esos sí cruzaron, ¿verdad? Y cruzó Josué, el Mesías Josué, y cruzó Caleb, ¿verdad? Porque ellos fueron diferentes, ellos sí aceptaron el trato de Dios. En ellos hubo un espíritu diferente, dice la Escritura. Amén. Entonces, en ese vamos, ¿no? En ese arranque vamos, en el arranque de ese trayecto. Y, como decíamos en la mañana, nada más para mencionarlo, porque lo guarde usted como un dato. Le decía yo en la mañana que qué bueno que se mencionó ese dato en la parashá pasada, se nos mencionó que en esos eventos que le empezaron a suceder a ese primer pueblo que había salido de Egipto después de la Pascua, a ese pueblo se le dio a beber agua de la roca, ¿se acuerdan? Pero a ese pueblo se le dio agua de beber de la roca hiriendo a la roca, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Lo que nos decían. A ese pueblo se le dio agua de la roca, pero hiriendo a la roca, golpeándola. A ese pueblo. Y después, en otra ocasión, ya no era golpeándola, ¿verdad? Ya era ¿qué? Hablándole, acercándose a la roca, hablándole. Era otra situación. Guarde eso ahí en su mente. Qué bueno que se nos mencionó eso la semana pasada, de que, ¿por qué, verdad? ¿Por qué habrá sido? Algo había ahí, ¿verdad? Algo que tenía que ver con Cristo, con Yeshua, con que fue herido. Muchas cosas, ¿verdad? Guarde eso, guarde eso. Estuvo muy bien esa revelación, ¿verdad? Y fíjese, precisamente esa generación que sale de ahí va caminando a encontrarse con Dios en el Sinaí, ¿verdad? Esa generación. Y dice capítulo 18, ahí vamos a empezar. Dice, escuchó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que el Señor había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces aquí hay que recordar que este hombre algo conocía de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un madianita, que son descendientes de Abraham, ¿se acuerdan? Madián era hijo de Moisés, de Abraham, uno que tuvo después de la muerte de Sara, tiene él otra esposa, ¿verdad? Otra mujer, y le da otros hijos, a los cuales él despide, ¿se acuerdan? Les da regalos, dones, y los manda lejos para que no se crucen con el hijo de la promesa, ¿verdad? Para que no haya conflicto con Isaac. Uno de esos descendientes era Yetro, que era sacerdote de Madián, ¿verdad? Descendiente de Abraham. Entonces esta persona, claro que algo sabía de Dios, ¿verdad?
su sabiduría, su comportamiento nos lo indica, ¿verdad? Todos los antecedentes que ya hemos visto nos indica que este hombre conocía algo de Dios, ¿sí? Su sabiduría era una sabiduría congruente con Dios. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la esposa de Moisés, después que él la envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, se refiere a Moisés, ¿verdad? Forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. ¿Se acuerda quién había nombrado a esos hijos? Moisés, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en otras parashas que el padre nombraba a los hijos, ¿verdad? Él les daba el nombre, el padre les daba el nombre, ¿verdad? Y eso pues aquí otra vez se nos recuerda, ¿verdad? Que Moisés le puso esos 2 nombres a sus hijos por los sucesos que él había estado viviendo. Y se nos dice aquí que en algún momento Moisés había enviado a su esposa, ¿verdad? De retorno con su suegro. Probablemente, pues ante todos los eventos que estaban sucediendo en Egipto, plagas, Moisés no fue bien recibido ni por Faraón, y luego a veces el pueblo se ponía contra él, hubo muerte, andaba brincando así, brinco de mata, como dicen, ¿no? De una cosa a otra, de una cosa a otra. Pues probablemente por eso en algún momento envió a su esposa, ¿verdad? A sus hijos a casa de su suegro. Pero ya pasado lo que tenía que pasar, ya cuando las cosas se serenaron, ¿verdad? Cuando Moisés ya por fin sale, se lleva a cabo la liberación, pues ya vemos a este Jetro, ¿verdad? Que dice, no, pues ya es tiempo ahora sí de que Moisés pues se reúna con su esposa, se reúna con sus hijos. Y este hombre, ¿verdad? Sabio, los lleva para allá, ¿verdad? Se los lleva. Y dice, verso 5, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto. Él va, ¿verdad? Él va a buscar a Moisés y a llevarle a su familia, donde estaba acampado junto al monte de Dios, ¿verdad? Porque habían llegado a la tierra del Sinaí. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y vemos, ¿verdad?, que se encuentran ahí estas 2 cabezas de familia, los 2 padres de familia, ¿verdad? Moisés y su suegro se encuentran, se saludan formalmente. Moisés le hace los honores al suegro, ¿verdad? Se inclina a él, lo besa, ¿verdad? Le muestra sus respetos. Y luego ellos 2 se van a platicar a la tienda, ¿verdad? A una tienda, ¿verdad? A ponerse al tanto, ponerse al día, ponerse de acuerdo, ¿verdad? Las 2 cabezas de la familia. Vemos que son los que se reúnen para ver qué es lo que va a proceder, ¿verdad? Ahí estaban. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor. Entonces vemos que Moisés pone al tanto a su suegro, ¿verdad? Le platica cómo estuvo todo el asunto. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. ¿Verdad? Y ya vemos que Jetro ahí se goza, porque reconoce, se goza, porque se notó, se vio
que el Dios de Israel fue más poderoso que los dioses de por ahí, ¿verdad? Que los dioses de los egipcios. Que ellos eran muy soberbios, pero Dios prevaleció contra ellos, ¿verdad? Que los había vencido y había sacado a Israel, ¿verdad? Y esto lo reconoce Yetro. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante del Señor. Y vemos entonces, ¿verdad?, que hacen sacrificios. Le decía, este hombre algo sabía de Dios, pues era un descendiente, ¿no?, de Abraham, y tenía un rol de sacerdocio, algo conocía de Dios. Le hace sacrificios, ¿verdad?, holocaustos, y en esto, ¿verdad?, también él tiene una comunión tanto con Dios como con Moisés, con Aarón y con los ancianos, ¿verdad?, de Israel. Porque hacen los sacrificios, fíjense, como todo está estipulado, ¿no? En las fiestas también se hacía igual. Acuérdense que en las fiestas el Señor demandaba unos sacrificios y luego ya, ¿verdad?, era lo propio de la celebración. Semejante aquí, ¿verdad? Primero la comunión con Dios y luego ya pasaron, ¿verdad?, a tener comunión entre ellos y con Dios en esa comida. Luego viene un suceso en el cual vemos la sabiduría de este Yetro. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Quiere decir que Moisés se sentaba en ese lugar y todo el día ahí estaba, ¿no? Viendo esto, el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Verdad? Lo interroga. Pero lo interroga porque quería escuchar, ¿verdad?, su respuesta para luego darle la dirección. Le dice: a ver, Moisés, explícame qué estás haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces tú con el pueblo? Aunque ya lo había visto. ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? A ver, platícame, cuéntame por qué lo tienes que hacer así. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar al Señor. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Lo cual todo esto es exactamente pues lo que sucede en la vida de un pueblo, de una comunidad, ¿verdad? Las personas necesitan saber cómo van a proceder en los asuntos de cualquier índole. Puede ser desde algo en la familia, algo entre uno con otro, algo de lo que sea, algo para con Dios. Y Moisés tenía que contestarles, dice aquí, y les declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea que los asuntos de la congregación y de nuestras vidas se deben resolver conforme a las ordenanzas de Dios, conforme a sus leyes. Y aquí hay dos aspectos, decíamos en la mañana. El pueblo, la comunidad, tiene que entender y aprender que los asuntos de sus vidas ahora se deben resolver conforme a las Escrituras, conforme a las ordenanzas y leyes de Dios. Decíamos en la mañana que ya no se puede creer que deben de resolver esos asuntos conforme a la sabiduría popular, ¿verdad? A lo que me enseñó mi abuelo, mi abuela, mi comadre, mi tía, como le hizo mi mamá, como le hacía mi papá, como le hacía mi tata, como le hacía la señora de enfrente, mi madrina, así le hace. Eso ya no es así, ¿verdad? Allá afuera es otra manera. Pero en el pueblo de Dios hay ordenanzas estipuladas para cómo se va a realizar las cosas en la vida de las personas. Eso se tiene que aprender de las dos partes. Lo tiene que aprender el pueblo y también las personas
que van a dar esas instrucciones deben conocer lo que conocía Moisés. ¿Qué conocía Moisés? La palabra de Dios. Lo que ordena Dios y sus leyes al respecto, ¿verdad? Concernientes. Porque así como las demás personas deben entender que no se va a hacer de las maneras que ya mencionamos, también las personas que enseñan y que dan dirección deben entender que deben conocer las Escrituras, ¿verdad? Que deben estudiarlas, conocerlas, Génesis, Éxodo, Levítico, Reyes, Deuteronomio, Ruth, Santiago, Pedro, Juan, Apocalipsis, todas las Escrituras, para poder saber qué se va a hacer en tal situación, qué aplica ahí y qué no aplica, qué es lo que se dice al respecto de eso y qué no, ¿verdad? Se debe conocer precisamente lo que dice el Señor sobre eso. Entonces ahí hay un aprendizaje de todas las partes, ¿no? De todas las partes. Y vemos que esto era lo que se hacía y esto era lo que Yetro, lo vamos a ver ahorita, está de acuerdo con eso, exactamente. Vemos lo que dice ahí. Y entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, pero se refiere a la forma en que lo hacía, ahorita lo vamos a ver. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. El problema es que él pues se le iba todo el día en eso, ¿verdad? Y no lo podía hacer él solo, es lo que le está diciendo Yetro. Escucha mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Entonces vemos aquí imagínense que Yetro nos lo está diciendo. Escucha mi voz, te voy a decir cómo, te voy a aconsejar y Dios estará contigo. O sea, escucha, obedece y el Señor estará contigo. Fíjense cómo un hombre de mucha sabiduría le está diciendo eso a Moisés. Moisés, tienes que escuchar cómo se va a hacer, escucha lo que te voy a decir y entonces Dios estará contigo. Si haces las cosas de otra manera y eso, pues no va a funcionar, vas a estar cansado, no vas a soportar, no se va a poder. Tienes que hacerlo como yo te estoy diciendo y el Señor entonces estará contigo. Y empieza Yetro a decirle, ¿verdad?, el cómo hacerlo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, lo mismo que le dijo Moisés, no estaba en contra de eso, le está diciendo, ok, tú vas a ser el mediador, tú vas a estar delante de Dios representando al pueblo y los asuntos del pueblo se los vas a llevar a Dios, está bien. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, pues lo que le había dicho Moisés, ¿verdad? Vas a enseñarles, sí, las ordenanzas, las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar, o sea, todo eso está bien, así es, lo que tú habías dicho, y lo que han de hacer. Pero, aquí viene la manera en cómo lo deben de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, centenas, de 50 y de 10. Lo que quieres hacer, así se debe hacer, sí debes de hacerlo, así, o sea, debes de buscar hacer eso, representar al pueblo delante de Dios, darles dirección, decirles lo que Dios dice, nada más que haz esto, ¿verdad? Reparte el trabajo así en pequeños grupos, ¿sí? Para que tú no estés atendiendo todo el día. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Ellos van a tener más tiempo de hacer eso, ¿verdad? Es lo que le está diciendo. Y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre de ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar, ¿verdad?
Si lo haces así y Dios te ayuda, van a poder llegar a la meta. Los vas a poder guiar hacia la meta. Irá en paz a su lugar. Acuérdense que iban empezando el viaje hacia la tierra de la promesa. Y escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por sobrejefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño, y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Y verdad, y vemos ahí la sabiduría de este hombre, ¿verdad? Que algo conocía de Dios. Y aconseja a Moisés, ¿verdad? Lo que quieres hacer, hazlo, nada más hazlo de la forma correcta, ¿verdad? Es lo que al final en eso se resume todo lo que le dijo, ¿verdad? Hazlo de la forma correcta, de la forma más adecuada. Capítulo 19. Israel en Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Entonces vemos ahí que ellos llegaron en el mes tercero, ¿verdad?, del año. Decíamos en la mañana, para tener un recordatorio, el primer mes del año fue cuando el Señor dijo, este mes es el primero, ¿se acuerdan? El mes de Abib, ¿verdad? Amén. Con el cual arrancaban, ellos iban a salir de Egipto, arranca su viaje, ¿verdad? Ese que tiene que terminar en la tierra de la promesa, lo habían arrancado en el mes de Abib con el evento de la Pascua, ¿verdad? La liberación, todo lo que ya se vio. Y en el mes tercero, que viene siendo el mes de Sivan, ¿verdad? Ellos llegaron a la tierra de Sinaí. Y ahí iban a empezar a recibir la instrucción de Dios. La Pascua se celebra en Abib. Y en el mes tercero, ¿qué fiesta celebramos? La fiesta de Shavuot. ¿Sí? Se hace la cuenta, en ese mes tercero se celebra Shavuot. ¿La venida de quién? Del Espíritu, ¿no? Del Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? Exacto. No hay que perder todo eso de vista. En ese mes tercero es Shavuot y es la venida del Espíritu a los creyentes. Tiempo después, cuando ya había venido Yeshua, ¿verdad? Jesucristo, eso sucede. Veamos, hay que entender la postura de Dios. Porque a veces por las tradiciones nos perdemos de la médula, ¿verdad? El mes primero es Abib, y en el mes tercero del mes es el encuentro con el Señor. La primera parte fue en el Sinaí, y con sus instrucciones. Pero después vemos que en ese mismo mes, después de que el Hijo de la promesa vino, el Espíritu llega a los creyentes en ese mes, ¿verdad? Eso es, ahí vemos el plan de Dios. A veces tradiciones agregadas y esto y otro no apuntan exactamente al plan de Dios, al que podemos ver en las Escrituras y en cómo Él procede en las cosas. Y Moisés subió al Señor, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. En ese monte Dios le empezó a hablar desde ese monte a Moisés, pero dice ahí que el pueblo se quedó a una distancia delante del monte, ¿sí? Y entonces dice el Señor, a vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, ¿verdad?
el Señor le empieza a decir a Moisés lo que le va a decir al pueblo. Moisés se acercó al Señor en el monte, pero el pueblo quedó a cierta distancia. Entonces Moisés le empieza a hablar con Dios. Y el Señor les dice: yo los traje en alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién es el amo de todo? El Señor. De Él es toda la tierra. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Mía es toda la tierra. Y les está diciendo: si aceptan lo que yo les digo, ¿verdad? Si aceptan mis ordenanzas, todo mi pacto, mis estatutos, el convenio que voy a hacer con ustedes, entonces ustedes van a ser un pueblo mío. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Él pretendía ser de esa nación, ¿verdad? Porque ya sabemos que luego sucede lo del becerro, que eso es después de esto que dice Dios. Él pretendía que esa nación fuera un reino de sacerdotes. Los sacerdotes trabajan para Dios, o más bien tenían recreación. Los sacerdotes trabajaban para Dios, ¿no? Entonces le está diciendo: serán un reino de servidores para mí, ¿verdad? Una nación de servidores, una nación de sacerdotes. Todo lo que eso inmiscuye, ya lo sabemos: interceder por la gente, llevarlos con Dios, bla, 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 ¿verdad? Pues todo lo que sabemos que es eso, ¿no? Un sacerdocio. Ustedes serán un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿verdad? Quiero que sean un pueblo que haga esto. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces fíjense, el pueblo no se acercaba a Dios, se mantenía a una distancia. El que iba y venía era ¿quién? Moisés, ¿verdad? Él iba y venía. El Señor dice que de esta manera va a hacer convenio con ustedes. ¿Aceptan? Sí. Iba y les decía: sí aceptan. Ah, ok, decía el Señor. Entonces, como aceptan, va a proceder esto. Y bajaba otra vez y les decía. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Porque el pueblo no se podía acercar, ¿se acuerdan? Ellos desde lejos van a ver que yo vengo en una nube, que suceden cosas, para que crean que estoy hablando contigo, para que sí te crean, para que no les quede duda de que yo te estoy diciendo las cosas a ti, lo que tú luego vas y le vas a decir. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor, y dijo el Señor a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Fíjense, les dice: van a mantenerse en expectativa, porque al tercer día voy a venir a este lugar. Prepárense durante esos días, ese primero y segundo día, lávense, límpiense, conságrense, porque en el tercer día van a ver algo, van a ver una maravilla. En el tercer día yo voy a venir a este monte. Lo cual nos recuerda, ¿verdad?, que el Señor también ocultó, ¿verdad?, a su Hijo 3 días y 3 noches bajo la tierra, ¿verdad?, hasta que Él resucitó en un tercer día también. Cuando se encontraron con Él, ¿verdad? Cuando se encontraron con el Yahshua resucitado, con la obra milagrosa que había sucedido, mientras tuvo en expectativa a los apóstoles, ¿se acuerdan?
mientras estuvieron aguardando a que eso sucediera. Verso 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, eso quiere decir, y les vas a poner una frontera, les vas a señalar hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Porque no se podían acercar más allá de algo establecido, nada más, de cierta distancia. Guardaos, no subáis al monte, ni toques sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No la tocará mano porque será apedreado y aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, en ese día señalado, vino la mañana. Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir al Señor, y se detuvieron al pie del monte. ¿A cierta qué? Distancia. Ellos estaban en el campamento, y cuando al amanecer de ese tercer día empezaron a ver que Dios hacía algo ahí en el monte, Moisés los agarra, los lleva hacia el monte, pero solo podían llegar a cierta distancia, hasta ahí. No podían pasar de ahí. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, ¿verdad? Moisés era el que estaba hablando con Dios. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Solo él podía subir. Y el Señor le dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor. Fíjese bien, tanto el pueblo como los sacerdotes tenían que cuidarse de acercarse al Señor. El pueblo no se podía acercar, nada más a cierta distancia, hasta ahí. Y aún los sacerdotes tenían que cuidarse, porque dice aquí, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Otra versión dice, para que yo no arremeta contra ellos y mueran. ¿Sí? Porque ellos también solo podían mantenerse a cierta distancia, si no también morirían. Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Es un lugar santísimo que no podía entrar cualquiera. Estaba resguardado ese lugar santísimo, porque allí iba a estar Dios a descender. Y el Señor le dijo, ve, desciende, y mucha atención aquí, y subirás tú, ¿y quién? Y Aarón contigo. Mas los otros sacerdotes y el pueblo no podrán traspasar ese límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago y mueran. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿A qué le recuerda eso? Es un lugar santo, resguardado por un límite que solo puede entrar Aarón. Y Aarón sabemos que iba a ser el sumo ¿qué? Sacerdote. Por eso nos recuerda al templo. Nos recuerda el lugar santísimo, ¿no? Santísimo. Fíjense, en un monte lo hizo Dios también. Porque el que santifica las cosas es Él. Él es el santo es Él.
¿sí? El santo es Él. Y en esa situación, el monte era santo por Él. ¿Se dan cuenta? En esa situación. Estaba haciendo lo mismo, poniendo un límite a un lugar santo. Y en ese lugar santo no entraba cualquier sacerdote. Ahí lo dice, ¿no? No entraba el pueblo, solo entraba Aarón. Era el único que iba a poder subir. Y Moisés también. Y ya sabemos que Aarón era imagen, o ya lo estaba perfilando Dios, porque iba a ser el ¿qué? El sumo sacerdote, ¿verdad? Y de ahí sus hijos, ¿se acuerdan? Y de ahí sus hijos. Entonces vemos que esto ya lo había hecho Dios en un monte, Él yendo para allá. Pero también entienda esto, porque luego vamos a ver la grandeza de Jesucristo, de Yeshua. Porque ese pueblo, para él, para Dios, tenía que mantenerse ¿a qué? A distancia. A distancia, ahí lo vimos. No podía venir más acá, porque si no, morirían. Tenían que estar a cierta distancia nada más. Era lo máximo que podían aspirar. Que viniera el mensajero y les dijera, subió el sumo sacerdote Aarón, ¿verdad? Moisés, y ellos venían y bajaban y venían y les decían, y el mismo pueblo decía, no queremos acercarnos más porque vamos a morir. Tú dinos, Moisés, lo que dice Dios. Había una distancia entre el pueblo y Dios, ¿sí? Desde ese momento, desde que salieron de Egipto, había una distancia entre ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandatos. No tomarás el nombre del Señor a la ligera, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre a la ligera. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día para el Señor tu Dios es. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero aclarando aquí algo del día de reposo, porque ya vimos, después lo hemos visto, ¿verdad? En el Hijo hemos visto cómo se llevaba el día de reposo por Él, ¿verdad? El Hijo. Que en ese día de reposo Él hacía obras en las personas. En ese día de reposo Él salvaba a las personas, ¿se acuerdan? En ese día de reposo a un ciego lo sanó y lo hizo discípulo, ¿se acuerdan? Y a otro le sanó la mano, a una señora la enderezó, ¿se acuerda de todo eso? Porque Él es el Señor del día de reposo, ¿sí? Él es el Hijo, para que empecemos a entender la supremacía del Hijo de Jesucristo, de Yeshua. Porque Él mismo, cuando lo cuestionan, dice, es que yo trabajo ahorita, porque ustedes no saben que ahorita mi Padre, ¿qué? Trabaja por ustedes. Qué tremendo es eso, ¿sí? Qué tremendo es eso, porque Él es el amo, nosotros nada más somos pueblo, ¿sí? Porque también nos acordamos que en ese día de reposo, precisamente al ciego, fíjese bien, a uno de esos ciegos, Él no lo sanó con su palabra nada más,
sino que hizo una ¿qué? Mezcla de lodo. Una obra. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Exactamente. Mezcló barro con saliva, ¿se acuerda? Lo mezcló, lo amasó, hizo una obra. Hizo un trabajo. ¿Pero para qué? Para salvar a ese hombre. Y luego ya que hizo ese lodo, le puso sus órales, sus parches en los ojos, ¿se acuerda? Nada le hubiera costado decirle, con mi palabra eres sanada. No, pues nada le costaba. Mas sin embargo quiso dar una lección ahí, ¿verdad? Que Él es el Hijo. Y Él hizo una obra ahí y se la puso en los ojos y le dijo, ve y lávate, ve y te vas a tener que lavar. ¿Se acuerda? En ese día ve y te lavas en el estanque. Toda esa obra que hizo Él en ese día para hacer a un hombre que era ciego, abrirle los ojos y hacerlo discípulo. ¿Se acuerda? Entonces fíjese, verso 11. Ya lo leí el verso 11. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No vas a codiciar la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa suya. Aquí una pausa. Esos 10 mandamientos que se estaban dando ahí era el inicio de dar la instrucción, ¿verdad? Era el inicio de la Torá, de toda la instrucción, ¿sí? Era lo primero que dijo Dios, pero no cesó ahí, porque si vemos el capítulo 21, dice mandatos sobre los esclavos, mandatos sobre actos violentos, luego pasa leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre la restitución, cuando lastimas a alguien, que lo tienes que restituir, leyes humanitarias, leyes de las fiestas, etcétera, las ofrendas para el tabernáculo, cómo se iba a hacer el arca, el altar de bronce. Entonces, ¿sí me explico? Era el inicio de todo lo que es la instrucción que se iba a dar al pueblo. El inicio eran esos 10 mandatos, ¿verdad? Entonces, no se le olvide eso, ahí fue el inicio de toda la instrucción, que ya sabemos que duró bastante y fue largo el asunto. Verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, porque ellos solo podían llegar hasta cierto lugar. Había una distancia entre Dios y ellos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros escucharemos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino el Señor, y para que su temor esté delante de vosotros, ¿para que qué? No cometan pecado. Para que no pequen. Ahorita qué bueno que tienen miedo, qué bueno que tienen temor y que están viendo eso. Y que sepan que el pecado los va a llevar a la muerte, que les dé mucho miedo, porque si cruzan el límite, ¿qué? Cuello. Qué bueno, dice Dios, que tengan temor. Qué bueno que tengan temor para ver si así no ¿qué? Si así no pecan. Qué bueno que tienen temor para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni de oro os haréis. Fíjense, ya había dado el mandato de que no ibas a ser idólatra, mas sin embargo ahora está agregando, no lo hagas conmigo. No me mezcles en eso, en la idolatría.
No mezcles idolatría conmigo. No me quieras a mí envolver también y mezclarme con ídolos. No importa si sean de oro y plata. No me mezcles a mí o el culto a mí tampoco en idolatrías. Altar de tierra harás para mí y vas a sacrificar sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo el lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo vas a profanar. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no sea descubierta junto a él, junto al altar, ¿no? Otra versión dice, pues para que no se te vea la desnudez cuando estás subiendo los escalones. Entonces vemos que ahí el Señor inicia el darle a este pueblo que saca de Egipto, al cual quiere llevar a la tierra de la promesa, inicia el darle instrucción. Pero el pueblo se tenía que mantener de lejos, no podía acercarse a Dios. El único que se podía acercar era Aarón. Había una distancia que era insalvable hasta entonces. Porque miles de años después vino el que cerró esa brecha. Porque fíjense que esa brecha no estaba desde el templo, estaba desde el momento que salieron de Egipto. Desde ese momento, esa era la verdadera naturaleza. Desde ese momento, Dios dejaba ver, hay una distancia entre ustedes y yo. Provisionalmente habrá uno que va a venir hasta mí, ir y venir, Aarón, el cual era figura del sumo ¿qué? Sacerdote, que después eso iba a suceder, ¿no? Todos los demás no podrán, ni los otros sacerdotes, ni el pueblo. Tendrán que usar ese mediador. Desde ahí lo estaba enseñando el Señor. Esa era nuestra realidad. Ese era nuestro estatus hasta entonces. ¿Sí? Algo que el Señor estaba manifestándonos. No se me van a poder acercar. Hasta que un día vino el que sí podía cerrar esa brecha. El que sí podía entrar a un lugar santísimo y llevarnos hasta Él y representarnos. Porque todo eso al final dice la Escritura que era imagen, ¿verdad? De lo que Moisés llegó a ver, porque esto es un antecedente del templo y tabernáculo, y eso a la vez era imagen de algo que ya está arriba. ¿Se dan cuenta? O sea, todo el orden de Dios. Y el único que puede llegar al verdadero templo, al verdadero lugar santísimo, del cual el Sinaí solo era una imagen, previa a la otra imagen, ¿verdad? Serie, el Señor siempre enseñando de menos a más, hasta que viniera el Hijo, el que sí nos iba a poder abrir camino hacia el lugar santísimo. Porque eso es lo que dice Pablo, que antes eso no se podía hacer, de que nosotros fuéramos, hasta que vino el Hijo y nos abrió una brecha a través de su cuerpo, dice. Ese cerco que puso Dios en el monte, el cual no podían cruzar, era imagen de qué cosa ponía Dios en el templo para no cruzar. ¿Qué ponía Dios en el templo para no cruzar hacia ese lugar sagrado? El velo. Pero eso Cristo lo partió a través de su cuerpo, dice la Escritura. Que Él nos abrió brecha en ese velo a través de su cuerpo, para que sí pudiéramos penetrar hasta el lugar santísimo. Algo que no se podía hacer antes, desde que salieron de Egipto. No se podía hacer. Pero Él lo pudo hacer posible. Él. ¿Sí? Y vamos a ver esto porque hay que entenderse bien muchas cosas. Porque como lo que decíamos, en la mañana alguien decía, Señor, para estos tiempos que vienen, ¿qué será lo que tú quieres? ¿Cómo
Afrontaremos todo esto. ¿Y saben cuál es la respuesta? Estar unidos a su Hijo de una forma entrañable. Estar unidos a su Hijo profundamente. Aquí des en cuenta que inicia el entregar la instrucción al pueblo que es sacado de Egipto, pero que debe mantenerse a cierta distancia de Dios, porque no se puede acercar, porque si no morirían. ¿Sí? Ahora vámonos al libro. Ahorita les voy a decir. Vámonos al libro de Hebreos 6, capítulo 6. Debemos de estar estudiando todas las escrituras y tener presente todos los libros en nuestra mente, en nuestro corazón. Vámonos al libro de Hebreos capítulo 6, verso 17. Dice, el contexto de esto es que se nos está presentando a Yeshua como el sumo sacerdote, que Él puede hacer todas aquellas cosas que no se podían hacer antes. Verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él sí pudo pasar esa brecha que había entre Dios y nosotros. Él pudo profundizar a ese lugar santísimo que se ejemplificaba desde el monte del Sinaí. Él sí podía entrar hasta ese lugar santísimo, al del cielo, al que es la imagen perfecta de todo ese lugar. Y dice que con eso nos abrió un camino, y que de eso debemos agarrarnos como si fuera un ancla del alma, dice. Le decíamos a los de la mañana, cuando vienen las tormentas de aire, ¿qué mantiene fijo a un barco? El ancla. Cuando vienen las marejadas, ¿qué mantiene fijo al barco? El ancla. Es lo que nos está diciendo Pablo. Por él, que él entró a ese lugar santísimo, el cual nadie había podido entrar hasta que él vino. Todos tenían que mantenerse a distancia. Ese hecho grandioso es un ancla para el alma, del cual debemos de estar sujetos. Por eso es que nosotros ahora estamos en una etapa superior de lo que nuestros hermanos estuvieron en el pasado. Porque ahora nosotros tenemos a aquel que cruzó esa brecha y ellos no lo tenían. ¿Sí me explico? Ellos se mantenían a una distancia, era lo máximo que podían llegar. Y nosotros, gracias a Yeshua, no, nosotros tenemos una entrada a ese lugar santísimo. Vámonos al capítulo 10 del mismo libro de los Hebreos, porque todo esto es lo que nos explica el libro de los Hebreos. Porque todo hebreo conocía esa parte que ya hemos visto, todas esas partes,
pero no conocían a Jesucristo, a Yeshua, y se les empieza a revelar y empiezan a ver que en Él es el cumplimiento de todo lo anterior. ¿Sí? Por eso está esa carta para ellos, para los hebreos. Capítulo 10, verso 19. Usted puede leer ahí desde el 10 y se habla de todos los sacrificios que se hacían, ¿verdad? Todo. Pero tocante al lugar santísimo, vámonos al verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua. Fíjense. Lo que no se podía hacer en el templo, lo que no se podía hacer en el Sinaí, acercarse a Dios, ahora es posible por Él. Ahora es posible por Él. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo, por eso es nuevo, porque antes no estaba. ¿Sí explico? Por eso es nuevo, porque antes había una barrera ahí. Había un cerco primero y después un velo. Cuando Moisés subía arriba a hablar con Dios y los demás no podían subir, ¿con qué bajaba después Moisés en su cara? Un velo. ¿Se acuerda? Con un velo. Y ellos no podían ver más allá, más que un resplandor. Y por eso Pablo dice que ahora nosotros vemos a cara descubierta. ¿Sí? Ellos todavía, ellos que no conocieron al Mesías, estaba un velo para ellos. Por el camino nuevo y vivo. Es un camino nuevo que antes no había. Y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Otras versiones dicen a través de su cuerpo, cuando Él fue sacrificado. Eso que nos separaba, ese cerco, ese velo, Él pudo abrirlo a través de su muerte. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Esa es la condición. ¿Con corazón qué? Sincero. No queriendo ocultar, no queriendo manipular, no queriendo negociar, no queriendo hasta dónde sí, hasta dónde no, porque entonces no es un corazón que, pues entonces no es un corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavándonos los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Eso que antes no se podía hacer, en Él fue posible. En Él. Por eso es que nosotros no podemos cometer un error de querer regresar atrás en ciertas cosas. Porque ese fuera un error. ¿Sí me explico? El camino ya está abierto al lugar santísimo. Ellos no lo tuvieron, sí, ellos no lo tuvieron. Porque era algo que solo podía suceder hasta que vino ¿quién? El Hijo, Él. Hasta que Él vino es cuando sucedió eso. Y nosotros tenemos eso ya. ¿Sí? Nosotros tenemos eso ya. Claro que aquellos que no tienen al Mesías, póngase en esa posición. Alguien que no tiene al Mesías, que solo tiene hasta cierto punto, claro que le falta todo eso. ¿Sí me explico? Claro que necesitas buscar a ver cómo llegas a Dios, a ver qué haces, a ver, ¿sí me explico? A ver cómo le haces, porque claro que estás, ¿qué? Alejado de Él. Así hemos estado desde el Sinaí, a cierta distancia, hasta que vino el Hijo, para poder cerrar esa brecha, para poder abrir un camino que no había antes. Por eso es nuevo, dice ahí.
nuevo y vivo. Y esto, miren, embona perfectamente con algo que vamos a ver en el libro de Gálatas. Algo que nos va a enseñar el maestro escogido por Dios. Algo que nos va a enseñar el maestro escogido por Dios. No por hombre, escogido por Él. Vámonos al capítulo 3 de Gálatas. Usted lo puede estar estudiando. De hecho, los maestros de Biblia aquí en la escuela, aquí en la iglesia, lo han estado estudiando, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco en el estudio. Pero vámonos al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 19. ¿Qué se empezó a dar en el Sinaí? Les pregunto. La instrucción. La instrucción, ¿verdad? Los mandamientos. Los mandatos de Dios. Pero aquí vemos algo que dice, capítulo 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la instrucción? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Los que ya han estudiado más Gálatas, ¿de qué simiente está hablando? ¿Ya lo hemos visto? El Mesías. De Cristo, ¿verdad? De Yeshua. No de muchos, dice Pablo, sino de uno solo, el cual era Cristo, prometido a Abraham, con el cual se hizo el pacto y la promesa. ¿Se acuerdan? Para con Cristo. Y aquí nos dice que mientras ese llegaba, nos fue dada la ley. ¿Para qué? ¿Por culpa de qué? De las transgresiones. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Qué dice? En ninguna manera, no se entienda mal. Pero entiéndase lo grande que es Jesucristo, lo grande que es Yeshua. Ahorita vamos a seguir entendiendo. Porque lo que nos está diciendo ahí es que mientras el Hijo de la promesa llegaba, el que es Señor de todo y que es capaz de cambiarnos, mientras eso llegaba, Dios nos dio ¿qué? Instrucción. Sus reglamentos, por culpa de nuestras transgresiones. Porque si no hiciéramos lo que quisiéramos. Decía en la mañana, los que hemos sido maestros o en nuestro trabajo hemos sido jefes de personal, sabemos que eso es verdad. En una escuela, decíamos, en un salón de clases, y eso es desde chiquitos hasta prepa, o sea, no creo que nadie se salva. En un salón de clases, si no hay reglamentos, los niños hacen lo que quieren. Un niño estaría arriba del otro ahorcándolo. Decíamos que uno estaría colgado de la lámpara, otro se estaría aventando por la ventana, otro le estaría robando el lonche al otro. Eso pasa, yo lo he visto. Ay, mi hijo es un ángel. No es cierto. Mi hijo sí. Todos los papás dicen eso. Mi hijo no hace eso. Le voy a tomar, mire, ahí está. Yo lo he visto y yo lo he vivido. ¿Sí? Se voltea uno y ya le está pegando al otro. ¿Sí? O sea, eso sucede. Los voy a dejar 5 minutos, niños. Hagan ese trabajo. Voy al baño. Sí, cómo no. Se asoma uno, mire, y ahí está. Y entra el maestro. Por causa de ellos, por su naturaleza, debe haber un ¿qué? Un reglamento. Por causa de su naturaleza. Hasta que su naturaleza fuera ¿qué? Transformada. Hasta que su naturaleza fuera transformada.
En el trabajo con la gente adulta es igual. Es igual. Hay reglamentos, decíamos en la mañana, para las personas que rompen los empaques de algo en las fábricas, de una materia prima, lo que sea. Esa persona, hay un reglamento que dice que solo una persona X, después de haber pasado por un periodo de entrenamiento, haber sido certificado en él, solo esa persona en cierta área restringida, con un equipo especial de trabajo, es el único que puede hacer eso. Puede entrar ahí. Nada más. Tiene que haber un reglamento. Porque yo lo he visto. Porque luego lo agarró una señora y salió con el dedo mochado. Porque luego uno se empujó con el otro y le tiró el navajazo y ya le mochó acá. Yo lo he visto. Luego, los dos, órales, para afuera. Primero los curan, no le pasó nada, está bien. Ahora, segundo paso, para afuera. No, pero yo nomás lo hice de broma. Para afuera. Para afuera. El reglamento dice que lo agarras así y te pones tu guante y luego haces el corte así. Ay, yo lo agarré así y mientras hablaba con mi amiga, mi comadre, le di y me corté. Ah, por eso, para afuera. Porque para que no pase eso, está el ¿qué? Reglamento. Por su naturaleza. Por su naturaleza. Porque así son. Así somos. Por eso, y Dios nos tiene que decir cuál es su voluntad, qué quiere y qué no quiere. Porque nuestra naturaleza va a querer hacer lo que queramos. Por eso nos tiene que decir esto no y esto sí, porque esto es lo que quiero y esto no quiero. Porque si te dejo solo, vas a hacer lo que tú quieras. Y lo que tú quieras es contrario a mi ¿qué? A mi voluntad. Si sabiendo lo hacemos, ahora si no hubiera, como les digo, ya estaría uno ahorcando al otro, el otro allá, el otro allá, el otro aventado allá. ¿Se ve eso? Entonces, fíjense, hasta que viniera el Hijo. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. No, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, eso es lo que le estamos diciendo. Lo que pasa es que la ley no puede transformarte, no te puede dar vida. Eso solo lo podía hacer el Hijo cuando vino y te transforma. Y por eso Él puede llevarte y cerrar esa brecha a la cual estabas confinado antes y hasta ahí podías llegar. Hasta ahí era lo máximo que podías llegar. Hasta que el Hijo viene y te transforma, si en verdad nos transforma. Porque el mismo Pablo que dice eso también dice en Romanos, si es que en verdad está el Espíritu de Cristo en ustedes. ¿Se acuerdan? Si es que en verdad está el Espíritu de Cristo en ustedes, entonces son transformados. Todas las cartas embonan. Todas las cartas. No puede uno estudiar una sin saber la otra. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que conocer las Escrituras profundamente. En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Si la ley nos pudiera transformar, entonces la ley misma nos justificaría. Pero la ley no te puede transformar. Eso es algo que solo hace el Hijo. Si en verdad estás muerto con Él, como dice el propio Pablo en otros libros. Si en verdad mueres con Él y eres sepultado con Él juntamente, ¿qué? Serás vivificado. Por eso. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo eso nos encerró bajo pecado porque nos señala y nos dice nuestra naturaleza. Porque yo quisiera colgarme de la lámpara. Pero el mandamiento dice no, porque Dios no quiere que estés ahí colgado de la lámpara. Hasta que eres transformado en un hijo que no se cuelga de la lámpara. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Yeshua, cuando Él viniera
y por la fe en Él seas transformado, pero una fe que ya hemos visto que accionas. Por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Porque aquí viene, fíjense bien. Porque antes de que viniese la fe en Yeshua, antes de que viniese Él, porque es lo que dijo los versos anteriores, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada hasta cierto límite, hasta cierta distancia. Ahí era hasta todo lo que nos podíamos mantener, hasta que vino Él y hace algo en nuestras vidas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a Yeshua, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Él, en Yeshua. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí es lo que nos está diciendo. Porque cuando Él vino y tú mueres con Él, lo cual es ese ejemplificado ¿en qué? En el bautismo, en el cual mueres a como eres, todo lo que eres, mueres para que nazca ¿qué? Otro. Entonces eres como Cristo, eres revestido como Él. ¿Sí? Y eso solo pasó hasta que Él vino. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en Yeshua. Y aquí viene, fíjense, y si vosotros sois de Cristo, o sea, si eso ha sucedido en ustedes, son de los que han muerto con Él y resucitado con Él, y si vosotros sois de Cristo, entonces ciertamente el linaje de ¿quién sois? De Abraham. Eso es lo que te hace ser linaje de Abraham. La fe en el Mesías. Y herederos, ¿según qué? La promesa. Si en verdad has muerto con Él y resucitado con Él, entonces en ese momento eres un hijo de Abraham y heredero según la promesa. Porque la promesa ¿para quién fue? ¿Ya lo hemos visto? Para el pueblo de Israel. Para Abraham, Isaac y Jacob. Más específico, Para el Mesías. para Cristo, el cual es Cristo. No muchos, Él. ¿Se acuerdan? Por eso con quien te tienes que hacer uno es ¿con quién? Con Él. Por eso con quien te tienes que unir en muerte y resurrección es ¿con quién? Con Él. Y es lo que viene todo aquí en la cronología. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, porque te uniste a Él. Pero también digo esto, fíjense bien, estamos teniendo ahorita un super estudio, ¿Se acuerdan lo que les había dicho aquellas veces? Por eso no se pierdan las pláticas, porque vamos viendo un pedacito cada vez. ¿Se acuerdan cuando les dije aquella vez de las novelas esas antiguas donde se criaban junto el hijo de la servidumbre con el amo, el hijo del amo? Y toda la infancia vivían juntos, ¿se acuerdan? Y no había distinción entre ellos. Jugaban los dos en el cerro, los dos jugaban en la milpa, los dos jugaban allá afuera en el patio, se echaban tierra. Parecía que eran iguales, no había distinción. Hasta el momento señalado, ¿se acuerdan? Por el Padre, donde al hijo se le agarraba y se le llevaba a hacer cosas de hijo. Otro estatus, ¿se acuerdan? Y el hijo de la servidumbre se quedaba haciéndolo de servidumbre. En las novelas esas pasaba que crecían juntos dos, luego ya eran unos muchachos o muchachas, lo típico, y el muchacho se iba a los potreros a cuidar a las vacas, el caballo, y el hijo se iba a atender los negocios del padre, ¿se acuerdan? Luego ya salía ahí en las escenas que administraba el rancho y se le empezaba a enseñar ahí en un despacho, ¿no?
cómo administrar los negocios del padre, etcétera, porque ya tomaba su papel de ¿qué? De hijo. En un momento señalado había una distinción. Y es lo que nos dice aquí. Pero también digo esto: entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, es el hijo del amo, pero anda igual que los otros chamacos. No se ve distinción. Aunque es que señor de todo, porque es el que va a heredar, ¿verdad? En su momento tomará su papel de hijo que le toca, sobre todo. Sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, o sea, nosotros también estábamos antes, ¿sí? Se estaba antes en un estatus similar, como si fueras esclavo hijo, andabas ahí como revuelto, pero no habías dado el paso a hijo, sino estábamos en esclavitud, dice ahí, en servidumbre, como un hijo de servidumbre. Por eso puso el ejemplo anterior ahí. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento en que ya se hace el brinco, la separación, ¿sí? Ese momento cuando llega, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El tiempo fue cuando Él vino para poder dar ese paso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, y atención ahí, a fin de que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Porque para poder ser hijo, solo es a través de Él. Antes no se podía eso. Antes no, hasta que Él vino. Hasta que Él vino. Por eso dice, todo ese tiempo en el pasado fue como estar en servidumbre, ¿sí? Pero hasta que Él vino, se puede ser adoptado como hijo a través de Él, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El espíritu de su Hijo. Fíjense cómo van los pasos. Hasta que el Hijo viene, entonces podemos ser adoptados y ser hijos. Cuando eso sucede, el Padre entonces te da el ¿qué? El Espíritu. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. Hasta entonces ya le puedes llamar Padre, porque ya ha sido adoptado. Algo que solo sucede, por eso tan grande, solo pudo ser realizado por Él, cuando Él vino. Así que ya no eres siervo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero de Dios, ¿por medio de quién? Por Él heredas. Porque la promesa, como en ese mismo libro dice, fue ¿para quién? Para Él, para el Hijo. Porque la promesa era para Él, el pacto era para Él. No de muchos, sino de uno solo, el cual es Cristo. Y cuando ese Hijo ya viene, en Él te adopta, y entonces ya te vuelves heredero por Él. ¿Nos damos cuenta? Qué tremendo es todo eso. Antes había limitaciones. Como dice Pablo, ¿está eso contra la ley? En ninguna ¿qué? Ninguna manera. Pero hasta que el Hijo vino, era algo limitado para todos aquellos. Solo podían llegar a cierta distancia con Dios. Hasta que viniera el Hijo y te adoptara y te pudiera llevar a otro nivel con el Padre.
Tan es así que vámonos al libro de Hebreos. Ya vamos a terminar. Libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1. Yahshua es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yahshua, Jesucristo. Nos está diciendo que ese es el sumo enviado y el sumo sacerdote ahora, Yahshua, Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Es verdad, tanto Yahshua como Moisés fueron fieles a Dios. Pero aquí viene la diferencia que concuerda con lo de Gálatas. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando de Yahshua, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, y cuando habla de casa se refiere a Israel. Y todo lo que con eso conlleva, sacerdocio, etcétera, todo, leyes, etcétera. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, en verdad, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Pero qué dice ahí? Como siervo. Como siervo. Hasta ahí. Porque ese era el estatus máximo que podíamos alcanzar. Ya no lo dijo en Gálatas. Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Yahshua dice, como hijo sobre la casa. Por eso les puse el ejemplo de la novela. Y él por eso dice eso en Gálatas. Porque Moisés a lo más que podía aspirar era ser un buen siervo. Pero el hijo, él es el hijo de la casa. Él es el hijo de la promesa, el dueño de todo. Y por eso en Gálatas dice que al unirnos a Él es cuando somos adoptados y pasando de siervos a hijos. Y ahora que ya somos hijos en Él, entonces somos herederos de la promesa juntamente con Él. Juntamente con Él. Fíjense todo lo que antes estaba limitado hasta que vino Él. ¿Se dan cuenta? Hasta que vino Él. ¿Está eso en contra de la ley? No. Él es la culminación de todo, ¿se dan cuenta? Él es la culminación de todo. Sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ahora nosotros somos esa casa. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vámonos al libro de Juan. Porque esto mismo es lo que el Mesías decía y no se le entendía. Y hasta se tomaba como ofensa. Pero es lo mismo que viene expresado en todas las Escrituras. Pero aún a él se lo tomaban como ofensa. Juan 8:27. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él. Note esto, ¿con quién está hablando? ¿Con unos que sí están creyendo en él o que no están creyendo en él? ¿Qué dice? Que están creyendo en él. Que creían en él, pero les tiene que aclarar cosas y se ofenden cuando se las aclara. O sea, por eso dice ahí, y ponga atención, con unos que creían en él, no unos que lo rechazaban. Pero estos creían en él, pero no entendían completo todo. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.
Ellos no entendían que tenían que estar en Él para ser libres. No entendían eso. Y le respondieron, oye, pero si linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que vamos a ser libres? Y Yeshua le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo, el siervo, otra vez como el ejemplo que pusimos, y el esclavo, el siervo, no queda en la casa para siempre. ¿Quién es el que sí queda? El hijo. El hijo. Les está diciendo eso. Entiendan que ustedes ahorita nada más son ¿qué? Siervos, esclavos. Solo a través de mí los puedo hacer ¿qué? Hijos. Como lo que estaba en Gálatas. Solo es algo que Él solo puede hacer. Entiendan esto, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí quedará para siempre. Así que si el hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que han escuchado de vuestro Padre. Y ya lo sigue exhortando, ¿no? Pero aquí vemos que Él les dice que hay dos estatus. De siervos, esclavos, y el de ¿qué? Hijos. Y ese solo sucedió cuando Él vino. Los demás, como dice ahí, lo máximo que se tenía hasta entonces era ser buen siervo. Hasta ahí. El Hijo Jesucristo hizo algo que nunca nadie ha podido hacer. Hizo algo que era imposible hacer por otras maneras. Era algo que nadie más hubiera podido hacer. Y con esto, hermanos, vamos a terminar. Oye, Vamos a seguir estudiando después. Esto es nada más una parte, ¿no? oye, Estar estudiando. Mande. pero aquí también está hablando, parece ser que también está hablando con los que no creían porque lo querían matar. Pero es que Él sabía lo que había en realidad en sus corazones. Ahí dice que habían creído en Él, pero también ¿qué? Pues sí, lo querían matar. Muy bien. Entonces, vemos que lo que el Hijo hace en nosotros es algo muy grande, es algo muy que nunca había sucedido antes. El ser transformados a su imagen. El hacernos ¿qué? Hijos. Y por consiguiente entonces, herederos de la promesa. Algo que antes no se podía hacer. ¿Sí? ¿Esto para qué nos sirve? Para saber quién es Yeshua. Qué tan grande es Él. Todo lo demás es grande, pero Él sobrepasa todo eso. Amén. No es que una cosa sea menos o sea mala, no, es que qué grande es Él. No sé si me explico. ¿Sí? Pues vamos ahora para proseguir. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, tu ayuda para seguir siendo transformados, conociéndote más. Que tu voluntad sea vivida en nosotros porque somos hijos transformados. Y un hijo quiere obedecer a su padre. Y un hijo quiere hacer la voluntad de su padre. Tú mismo lo decías, no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Esa es una gran diferencia, Señor. Hacer tu voluntad porque hemos sido transformados a la imagen de tu Hijo. En el nombre de tu Hijo, Señor, te damos gracias. Amén. Amén.